¿Con qué denominaciones se capta el criterio de autorreconocimiento en las personas de ascendencia africana en Colombia? Con las denominaciones persona negra, persona afrocolombiana, persona afrodescendiente, persona mulata, persona raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y persona palenquera de San Basilio. ¿Quién es una persona negra? Desde esta perspectiva, se reconoce que los rasgos fenotípicos representados en la piel oscura, los cabellos ensortijados o crespos, la nariz chata, la boca grande y los labios gruesos son determinantes en la identidad individual y en el autorreconocimiento como una persona negra. Un fenómeno reciente cobra importancia en las grandes ciudades del Caribe. Allí, algunos jóvenes reinterpretan la connotación negativa al etnónimo negro o negra y lo convierten en una forma de reivindicación étnico-racial positiva. Ellos deciden autodenominarse como negros o negras, pues entienden que pese a la ideología racista, ser negro significa, primero que todo, ser parte de una larga historia de luchas por la dignidad humana y la libertad. Ser negro o ser negra significa ser herederos de múltiples formas de resistencia simbólicas y espirituales de nuestros ancestros. Ser negro o ser negra significa sentirse orgullosos de ser descendientes de hombres y mujeres cimarronas que frentearon la esclavitud, ser portadoras de culturas negras vigorosas de raigambre africana que se recrearon en lugares inhóspitos de la geografía del país. Culturas que renacieron en medio de la adversidad, del trauma cultural y que restituyeron la humanidad negada a los africanos cautivos y de sus descendientes. Por otra parte, la Ley 70 de 1993 en el artículo 2, numeral 5, define a las comunidades negras como el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de su identidad, que las distingue de otros grupos étnicos. En la actualidad, muchas de estas comunidades negras poseen territorios colectivos titulados por el Estado y que son conocidos como territorios colectivos de comunidades negras. En dichas comunidades habitan personas que se autodenominan negras, libres o renacientes y tienen un profundo arraigo con las culturas negras del Pacífico. Como producto de migraciones económicas o debido al desplazamiento forzado, hoy en el Caribe continental viven muchas personas que hacían parte de estas comunidades negras del Pacífico. En la costa Caribe no existen comunidades negras como las definió la Ley 70 de 1993, pero sí existen muchos sitios en donde sus habitantes poseen un fuerte arraigo con las culturas negras de esta parte del país, las cuales recrean por medio de un trascendente sentido de pertenencia a sus territorios, con el cual sostienen una relación afectiva.
interesantes arreglos familiares, el mantenimiento y respeto al parentesco por medio de la importancia genealógica de los apellidos, consideración por los apellidos fundadores de los pueblos, un sofisticado conocimiento de plantas medicinales, activas prácticas de trueque, elaboradas éticas de solidaridad entre familiares y vecinos, interesantes maneras de distribución de ganancias monetarias y de excedentes agrícolas que garantizan seguridad alimentaria. Estas culturas negras caribeñas poseen sus guardianes representados en sus hombres y mujeres intelectuales de base, en cantaoras, decimeros, en sabedores etnobotánicos, en poetas, poetisas y cuenteros. ¿Quién es una persona mulata en el Caribe colombiano? La persona mulata es aquella que representa un visible mestizaje biológico y cultural ocurrido entre personas blancas y negras. Tienen la piel mucho más clara que las personas negras y sus rasgos físicos son considerados, entre comillas, finos. En algunos lugares del Caribe se les llama lavaditos. En ocasiones encontramos personas mulatas que fueron socializados como personas mestizas y por esta razón niegan cualquier relación histórica o cultural con los pueblos negros del país o de la región. En los territorios de mayorías negras, las personas mulatas se encuentran muy compenetradas con la cultura negra del lugar. En el Caribe continental e insular, esta denominación no es de un gran uso, como sí lo es en una ciudad como Cali. ¿Quién es una persona afrocolombiana en el Caribe colombiano? Por persona afrocolombiana o afrocolombiano se entiende una persona que, aunque no sea fenotípicamente negra, no viva en territorios de mayorías negras, siente como suyos, por medio de un proceso intelectual, afectivo o por transmisión de la memoria familiar, los legados históricos, simbólicos, espirituales, lingüísticos de la gente de ascendencia africana en la región o el país. En este sentido, mucha gente de piel clara reconoce con orgullo que padres, madres, abuelos, bisabuelas, tatarabuelas eran personas negras y deciden autorreconocerse así. En otros lugares de la región Caribe encontramos muchas personas de piel clara con rasgos fenotípicos negros. Estas personas han permanecido en un intenso contacto con la cultura negra del lugar, lo cual se expresa en su corporeidad, manera de vestir, gustos gastronómicos, musicales, formas de bailar, manera de divertirse y de concebir la vida. Estas personas se autorreconocen como afrocolombianas. En general, las personas afrocolombianas no sufren la discriminación racial como le ocurre a menudo a las personas negras. Existe un dicho que resume esta realidad. A uno no lo discriminan por ser afrocolombiano, a uno lo discriminan por ser negro. Por ser afro, te invitan a todas las fiestas para que lleves el sabor. ¿Quién es una persona raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina? Una persona raizal
es aquella que habita originaria y generacionalmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, o vive en algunos de los departamentos del Caribe continental o del país. Los raizales pueden poseer o no un fenotipo negro. Más que una identificación con el África, hombres y mujeres raizales reivindican un supuesto origen británico. Muchos de ellos son hablantes de una lengua criolla de base inglesa, pero otros no la hablan aunque la entiendan. En general, los raizales hablan de manera fluida el idioma inglés. Muchos profesan la religión bautista, aunque encontramos católicos. Las personas raizales muy rara vez se autodenominan como persona negra, persona afrocolombiana o persona afrodescendiente. ¿Quién es una persona palenquera de San Basilio en el Caribe colombiano? Una persona palenquera es aquella que habita originaria y generacionalmente en el Palenque de San Basilio o proviene de allí. Este sagrado lugar de memoria es un espacio espiritual emblemático de confluencia de todos los procesos de construcción de las identidades afrocaribeñas actualmente. San Basilio de Palenque es un pueblo fundado por esclavizados fugados principalmente de Cartagena de Indias durante el siglo XVI y liderados por Bencos Biojó. En este pueblo existen tradiciones culturales de matriz africana presentes en la música, en las prácticas médicas, en la organización social, en los ritos fúnebres. Posee una lengua criolla denominada el palenquero, mezcla del español con lenguas africanas. No todas las personas palenqueras lo hablan, aunque mediante el indiscutible éxito de los programas de etnoeducación que allá se desarrollan, cada día hay más hablantes activos de esta lengua, sobre todo niñas, niños y jóvenes. Debido a sus características históricas, cultura y lengua, el Palenque fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad en el año 2008. Palenque es considerado el primer pueblo libre de América. Hombres y mujeres palenqueros, aunque no hayan nacido en el Palenque de San Basilio, se autorreconocen como palenqueros. ¿Quién es una persona afrodescendiente en el Caribe colombiano? Esta denominación se considera de la autoría de la gran activista negra feminista Sueli Carneiro, quien vive en el Brasil. Pero es retomada en una plataforma de construcción política que se creó en América Latina y el Caribe para asistir a la Conferencia Internacional de Durban en el año 2001. El activista afro-uruguayo Romero Rodríguez suele afirmar que a Durban llegamos como negros y salimos como afrodescendientes. Esta denominación se disemina en el marco de la Conferencia de Durban y ella ubica a todos los descendientes de la trata transatlántica como portadores de todos los derechos de las víctimas de un crimen de lesa humanidad, es decir, el derecho a la verdad histórica, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Esta denominación ampliamente utilizada es muy
inestable a la hora de obtener información de indicadores que informen desigualdades sociorraciales. En ella se suelen autorreconocer tanto personas afrocolombianas como personas negras. ¿Y quién es una persona morena en el Caribe colombiano? Otras personas prefieren autorreconocerse como morenos o morenas. Al parecer, esta denominación es sinónimo de persona negra, pero sin una carga despectiva. Algunas personas recuerdan que en las antiguas cédulas de ciudadanía a las personas de piel oscura se les describía como de color moreno, razón por la cual muchas personas asumen aún esta identificación. Pero, si bien es cierto que en el departamento de Bolívar las personas morenas son casi siempre personas negras, no ocurre lo mismo en los otros departamentos en los cuales las personas morenas no necesariamente son negras y pueden tener pieles bastante claras. Lo que en el departamento de Bolívar es una persona morena, en un departamento como La Guajira es una persona mestiza. Por esta razón, consideramos poco conveniente que en el próximo Censo Nacional de Población y de Vivienda se incorpore esta denominación, pues a nivel regional ella abarca una variedad ilimitada de colores de piel. Al igual que otros investigadores e investigadoras, pensamos que moreno es un término muy ambiguo y general como para ser usado en el análisis de la desigualdad racial y de color.